las evidencias de que estamos delante ya de la construcción de la segunda Torre de Babel. Y recordemos también que la cumbre del futuro, lo que yo les he mencionado, el pacto del futuro, y que la agenda de la élite se ha aplazado de 20.30 a 20.45. La realidad es que esto es una buena noticia en cuanto a el aplazarse, y por otro lado ha venido recargada. Ha venido recargada porque la agenda 20.45 se ha recargado con temas como la agenda de colores, el tema de la inteligencia artificial y muchos otros temas como destrucción de la familia, por ejemplo. También este es el pacto del futuro. La O.N.U aprobó esto, y sí, no voy a hablar mucho más de esto porque ya hicimos un video especial en Patreon sobre este tema, sobre el pacto del futuro, la plataforma de lanzamiento de la Agenda 20.45. Este pacto ya fue adoptado hace unos días por 193 estados miembros de la O.N.U. Y es interesante porque en este Argentina programa nomás no entró, ¿no? fue Argentina quien, esto ya lo hablé en Patreon, quien se opuso claramente. Y bueno, y esto ya lo analizamos y no vale la pena repetir. Saltaron la importancia de la IA, la importancia de la agenda verde y el control completo de la humanidad. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que si no apareció el hijo de perdición, es inminente su llegada. Y para que sea inminente su llegada, por eso están acelerando los planes de un tercer conflicto mundial, que ese es realmente el interés. Pero en el programa de hoy lo que queremos hablar, más que nada de esto que ya lo hemos hablado, es del espíritu del anticristo, ¿no? El espíritu del anticristo que ya lo vemos hace ya mucho tiempo, pero que hoy por hoy está operando más que nunca en el mundo. Ahora, la frase espíritu del anticristo la conocemos muchísimo, de Primera de Juan 4, 2, 3, donde dice: en esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y esto estamos hablando 2000 años atrás. Ahora, sí, es interesante siempre entender el contexto de las palabras de Juan. Una visión del mundo que predominaba cuando escribió esta carta sugería obviamente que ya había varios espíritus operando en el mundo, que obviamente que hoy están más que nunca. Las falsas enseñanzas, las religiones que tienen que ver con ocultismo, con satanismo y todas esas podredumbres, la falsa espiritualidad que iba surgiendo y una atmósfera espiritual completamente contaminada que obviamente no es distinta a lo que estamos viviendo hoy en día. Lo que pasa es que lo que estamos viviendo hoy en día es mucho peor, porque ahora estamos a las puertas a la inminente llegada del anticristo, del hijo de perdición. Hace 2000 años atrás no, pero hoy sí, puede llegar el año que viene, en cualquier momento. El anticristo puede llegar en cualquier momento. Sí, en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 22, Juan habla de muchos anticristos, con minúscula, que ya han aparecido. Esto implica que el espíritu del anticristo no es un fenómeno reservado exclusivamente para el futuro, sino que ya está operando en su tiempo. Los anticristos, con minúscula, son personas que al rechazar o tergiversar a Jesús como el Cristo, llevan este espíritu de engaño. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22, nos enseñaba el apóstol: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El espíritu del anticristo se manifiesta en cualquier influencia o enseñanza que niegue a Jesús. El Nuevo Testamento también menciona la figura de un anticristo final con mayúscula, una persona específica que se levantará al final de los tiempos en oposición directa a Cristo. Esa figura es mencionada claramente en, por ejemplo, Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4, el hombre pecado,
y en Apocalipsis 13, donde se describe a una bestia que persigue a los creyentes y que se exalta a sí misma como Dios. El espíritu del anticristo, entonces, es un preludio del anticristo personal, quien aparecerá de manera más visible y desafiante en los tiempos finales. ¿Cuáles son las características del espíritu del espíritu del anticristo? Primero, niegan la encarnación de Cristo. Como se mencionaba muy bien en 1 Juan 4, 2, 3, que lo dijo Virginia, una característica fundamental de este espíritu es negar que Jesús ha venido en carne. Cualquier enseñanza que diluya o niega esta verdad clave del Evangelio se alinea con este espíritu. Bueno, aquí teníamos a los gnósticos en ese momento que decían que como el cuerpo es malo, Jesús nunca se podía haber encarnado, pero también tenemos a los ateos, aquellos que niegan que Jesucristo alguna vez pisó la tierra. ¿Cuántas personas dicen, no, eso de Jesucristo es una farsa, nunca estuvo, nunca existió? Bueno, todo eso es espíritu del anticristo, porque Jesucristo vino en carne, murió en una cruz para el perdón y se sacrificó para el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. Segunda característica, el engaño. El espíritu del anticristo está ligado al engaño, a menudo disfrazado de una verdad alternativa. Es un ataque a la verdadera enseñanza de Cristo y a la relación entre el Padre y el Hijo. Tercera característica, una desviación doctrinal. En 1 de Juan 2, 26, Juan advierte a los creyentes sobre aquellos que intentan seducirlos con falsas doctrinas, presentando el espíritu del anticristo como una constante amenaza que se infiltra en la iglesia. Y cuarta característica, hay más, ¿no? Pero le damos la más importante para no hacerlo largo, rechazo del señorío de Cristo. Cualquier sistema de creencias que rechace la soberanía de Cristo sobre el universo, su papel redentor y su autoridad, está alineado con el espíritu del anticristo. Juan exhorta a los creyentes a permanecer firmes en la verdad de Cristo. Y esto es muy importante para un cristiano verdadero. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4, nos enseñaba el apóstol. Y nos dice que asegura que tienen el poder, nosotros los creyentes, de vencer este espíritu gracias a la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y decía ese capítulo y versículo, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, o sea, el Espíritu Santo, que vino a habitar cuando nacemos de nuevo, por eso ahora nuestro cuerpo es el templo de Dios en el nuevo pacto, que el que está en el mundo, el espíritu del anticristo, el espíritu del enemigo. Entonces, vemos cómo el apóstol Juan alertaba a la iglesia de aquel tiempo de que ya había este espíritu del anticristo que se estaba moviendo en el mundo, que era el preludio, era el paso previo a cuando, bueno, ya en el fin del tiempo, como estamos viendo ahora, aparezca este espíritu encarnado en una persona que va a llevar a cabo por 42 meses, nos dice el libro de Revelación, que va a ser 42 meses el tiempo que va a tener poder y autoridad para actuar este hombre de pecado, hijo de perdición, en el tiempo del fin, en donde va a haber una gran persecución, una gran oposición, en donde él se va a exaltar como si fuera Dios, y luego todos sabemos cómo termina con la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que lo va a destruir, ¿no? Directamente lo va a destruir, lo va a pulverizar. Pero lo importante de esto es saber que los apóstoles, ¿por qué dejaron estas cartas escritas? ¿Por qué le exhortaban a la iglesia? Porque ellos sabían que, bueno, que como seres humanos ya se estaban yendo. Juan fue el último apóstol que estuvo vivo, porque fue el último en morir. Ya todos los demás se habían muerto antes. Y entonces él estaba preocupado para decir, bueno, recuerden todo lo que les enseñamos, porque nosotros estuvimos directamente enseñados por Jesucristo. Nosotros estuvimos con él, lo vimos, fuimos instruidos directamente por él. Entonces nosotros sabemos lo que le estamos diciendo, a quién le hemos creído, y por eso nos alertaban de todas estas cosas. Y como ya habían empezado a surgir falsas enseñanzas que desviaban de la sana doctrina, que decían que Jesucristo no había venido en carne, bueno, él dice claramente, aquel que niega que Jesús vino en carne, ese tiene el espíritu del anticristo. Y es fundamental nosotros entender y comprender esto. Ahora, como esta iglesia que estamos viendo el tiempo del fin, esta iglesia tibia, que mucha gente tiene dudas, mucha gente duda de la palabra de Dios, es increíble, pero dudan de que la Biblia sea la palabra de Dios y después se dicen cristianos. Bueno, un cristiano verdadero sabe que aquí está la verdad, sabe que es la palabra profética más segura, es lumbrera en nuestro camino, es lámpara a nuestros pies. Y entonces nos anclamos, porque nos nutrimos de la Biblia. El Espíritu Santo
necesita ser nutrido por medio de la palabra y Él después te va dando revelación para ir entendiendo y comprendiendo en profundidad muchas cosas más. Por eso yo en un directo pasado decía, nadie puede decir, yo ya sé toda la Biblia. Eso es mentira, es un engaño. Porque siempre que uno va leyendo y estudiando la palabra de Dios, el Espíritu Santo te va revelando cosas nuevas. Porque es tan amplia, es tan extenso, es tan profundo, que obviamente nunca vamos a poder llegar a entender y comprenderla en profundidad. Pero para nuestra iglesia, que es la mayoría es la iglesia de la Odisea, ¿no? Una iglesia tibia, que, como lo hablé creo que fue el directo pasado, Jesucristo alertó, si no se arrepienten, yo los voy a vomitar de mi boca, es decir, no van a traer la salvación porque es una iglesia tibia. Entonces, hoy estamos más que nunca, ya en la época del apóstol Juan, pero ahora más que nunca, con doctrinas desviadas, con falsas enseñanzas, que te quieren decir que Jesucristo no vino en carne, que Jesucristo no existió, que la Biblia fue mal interpretada, que etcétera, etcétera. Todas esas cosas es el espíritu del anticristo. ¿Qué quiere generar? Y quiere generar que tú te desvíes de la sana doctrina, quiere generar que tú te desvíes de la palabra de Dios, quiere generar dudas. Por eso, ¿qué nos enseña la palabra de Dios, la armadura? Tenemos el escudo de la fe. Porque en eso hay que poner la fe. Ese es el escudo protector. Y luego, para atacar, nos defendemos con la fe, con todas esas falsas doctrinas. A mí no me vas a entrar, yo sé a quién le he creído, yo sé en dónde estoy parado. Y luego le pasas con la espada, con la palabra de Dios, porque al diablo hay que combatirlo con la palabra.